necesita pies, y esos manos y esos pies son ustedes, somos nosotros, somos su iglesia. De esa manera podemos proclamar el santo evangelio del Señor en este tiempo que aún hay mucho por hacer. Y ahora permitamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro corazón y nuestro entendimiento para poder escuchar y para poder oír en su palabra mediante el mensaje que nos trae el pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema una exhortación a la gran comisión. Una exhortación a la gran comisión. Escuchemos con atención y reverencia. Jesús nos advirtió que en los últimos días habrían grandes engaños. Por lo tanto, la humildad nos indica que debemos suponer que nuestra expresión personal del cristianismo está o no está perfectamente de acuerdo al corazón de Dios. Y eso es lo que tenemos que analizar. Si nuestro cristianismo está en perfecta comunión con lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. ¿Y cómo podemos examinarnos a nosotros mismos?
Podemos medir el enfoque de nuestras vidas según el último gran mandamiento que nos dejó el Señor, y que los estudiosos de la Biblia lo llaman la Gran Comisión. Como ustedes saben, este Templo Alianza Redimidos, este mes de julio, hacemos un énfasis especial a las misiones. Nuestra denominación es Alianza Cristiana y Misionera. Podemos medir entonces nuestras vidas según el enfoque real en el cumplimiento de la Gran Comisión. Y la pregunta que tal vez estarán haciendo algunos es: ¿qué es esta Gran Comisión? Estas eran las últimas órdenes que el Señor Jesús, una vez resucitado, llama a sus discípulos antes de ascender a los cielos para expresarles y decirles: esto es lo que yo quiero que ustedes se dediquen a hacer aquí en la tierra. Esto es lo que Él deseaba que se concentrara su iglesia hasta su retorno, hasta su segunda gloriosa venida. Cristo dijo: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. En esencia, Jesús quiere que nos concentremos en dos cosas: en ir con una visión de traer a los perdidos hacia el Señor, y por otra, también en que la iglesia en general sea como Él, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he enseñado, dijo Jesús. Sin embargo, para algunos la Gran Comisión se ha convertido más bien en la gran omisión, ya que a muchos cristianos ni les preocupa los perdidos, ni tampoco están asemejándose más a Cristo. Una comisión es un mandato, una autorización, una directiva, una orden. Cuando Jesús habló estas palabras directamente a sus discípulos, e indirectamente también las dijo a nosotros hoy, le estaba dando a la iglesia sus últimas órdenes, sus últimas ordenanzas. Y esa es evangelizar a esta tierra. Él estaba diciendo exactamente lo que esperaba que hiciéramos en su ausencia hasta que Él regrese. Y eso es evangelizar. Los discípulos tomaron en serio el mandato que el Señor les hizo. Fueron al mundo que se conocía en esa época y compartieron el Evangelio de Jesús, y miles fueron salvados por la gracia de Dios. En uno de los sermones que predicó Pedro, 3,000, en otros 5,000. Su mensaje fue tan poderoso y su testimonio tan efectivo que los críticos de aquella época los acusaron de trastornar el mundo entero. Y vamos a Hechos 17:6. Hechos capítulo 17, voy a leer el versículo 6. ¿Ya estamos ahí? Amén. Hechos 17:6 dice lo siguiente: miren de qué los acusan a estos discípulos que empezaron a poner por obra la gran comisión, el mandato de Jesús, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Jasón era una persona que les prestaba la casa para que ahí posaran Pablo y Silas, y sin temor él los tenía ahí. ¿Y qué era lo que hacían ellos? Predicar el Evangelio, y ellos decían que estaban trastornando al mundo entero. Lo que se dio como la gran comisión
se ha convertido en lo que algunos han denominado la gran omisión. Cuando algo se omite, se deja de lado, se deshace, se descuida. En lugar de llevar el Evangelio a los confines de la tierra, como el Señor ordenó, la iglesia moderna ni siquiera lleva el Evangelio a la otra cuadra de donde está ubicado. Considere lo siguiente, y voy a hablar aquí estadísticas, aquí que hay algunos expertos en estadística. El 95% de todos los cristianos nunca han ganado un alma para Cristo. El 95% nunca han ganado un alma para Cristo. El 80% de todos los cristianos no testifican constantemente de Cristo. Y la pregunta es, ¿será la gran comisión o la gran omisión? Menos del 2% está involucrado en el ministerio de la evangelización. Menos del 2% está involucrado en el ministerio de la evangelización. Y fue lo que Jesús nos ordenó. El 71% no da para el financiamiento de la gran comisión. Si no evangelizamos, tampoco estamos apoyando a los que sí evangelizan. El 71% de los evangélicos no lo hacen. Estas estadísticas, hermanos y amigos y los que nos miran por el internet, son tristes, porque revelan el verdadero estado de la iglesia moderna, revelan el verdadero estado del corazón de los cristianos modernos. Estamos satisfechos de ser salvos, pero no estamos motivados para ver a otros que se están perdiendo llegar a Cristo como lo hicimos nosotros. De alguna manera hemos llegado a creer que el fin de nuestra responsabilidad es solo ir a la iglesia los domingos y tal vez un día entre semana. Orar cuando podamos, leer la Biblia de vez en cuando y vivir una vida un poco más limpia que los impíos. Y con eso nos conformamos y estamos satisfechos ante Dios. Mientras la iglesia se ha puesto los tapabocas de la complacencia y la apatía, ha caído en el profundo sueño de la autosuficiencia y la comodidad. Y el mundo continúa su precipitación hacia el infierno. La gran comisión se ha convertido en la gran omisión. En tu vida y en la mía, ¿qué estamos predicando? Deseo compartir algunos hechos del capítulo 28 de Mateo que nos brindan una visión muy necesaria de la gran comisión. Les invito por medio del Espíritu Santo de Dios y a la luz de las Sagradas Escrituras, la Biblia, a analizar una exhortación. ¿Estamos obedeciendo el mandato de la gran comisión? ¿Estamos obedeciendo el mandato de la gran comisión? Y en primer lugar, tenemos un mandato divino y ese mandato es ir. Y vamos a leer Mateo 28, 19. Ponga su Biblia en el libro de Mateo 28, porque vamos a analizar los versículos de la gran comisión o gran omisión. Y Mateo 28, 19 dice: por tanto, id. Y recuerden, hermano, ese id es un imperativo. Los imperativos son órdenes. Las órdenes no se discuten, se obedecen.
Y Jesús, antes de ascender a los cielos, nos dio una orden: y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. O sea, nos da incluso hasta la fórmula bautismal. Y este verbo significa literalmente sobre la marcha. Mientras vas caminando, vas evangelizando. Mientras vas en el bus, mientras vas al mercado, mientras vas a estudiar, mientras haces tus actividades, tienes que evangelizar. Esta es una palabra de acción. No podemos ir si estamos sentados quietos. No podemos ir si nos quedamos donde estamos. No podemos ir si no hacemos un movimiento. La gran comisión o la gran omisión, hermano. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Al pasar por este mundo debemos llevar el Evangelio de Dios con nosotros y compartirlo con otros que vamos a encontrar en el camino. Eso significa ir. Hay dos formas de cumplir este mandato. Número uno, implica nuestro estilo de vida. Y ponga mucha atención aquí, hermano, porque muchos de nosotros no evangelizamos, no compartimos el Evangelio, porque la gente sabe y ve nuestro estilo de vida. Ponga mucha atención y vamos a Mateo 5 para leer los versículos 13 al 16. Mateo 5, 13 al 16, pero no pierda Mateo 28 porque vamos a regresar allá que es la porción base. Y Mateo 5, 13 al 16 dice lo siguiente: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Se dan cuenta? La Biblia es muy clara. Como la sal, nuestra vida debe crear la sed del Señor para que nosotros podamos predicar. Porque una de las características de la sal es crear sed. Nuestro gozo, nuestra paz, nuestras diferencias con el mundo deben hacer que ellos quieran saber por qué nosotros somos así, por qué somos diferentes. Nuestras vidas deben ser como un foco de luz que dirija su rayo hacia Dios, y ese rayo hacia Dios nosotros lo dirigimos también al prójimo, porque vamos a reflejar lo que tenemos de Dios. Pero si no tenemos nada de Dios, ¿cómo vamos a reflejar al mundo? Si Jesús es el centro de nuestras vidas, los hombres lo verán a través de nuestras vidas, día a día. Día a día. Usted no necesita hablar, usted necesita que la gente vea que usted es diferente. ¿Por qué? Porque usted está reflejando a Dios día a día. Y número 2, involucra nuestros labios. Y vamos a leer Mateo 28, la gran comisión. Voy a leer 19 y 20. Mateo 28, 19 y 20 dice lo siguiente: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y miren cómo empieza el versículo 20. Enseñándoles, eso significa discipúlalos, que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros, está la promesa, un día, un mes, cuando estén mal, todos los días, hasta que venga por segunda vez el Señor, hasta que nosotros vayamos a su presencia. Va a estar el Señor con nosotros porque nos ha prometido. Se nos dice que enseñemos. Esa palabra tiene la idea de
hacer discípulos o de instruir. Debemos vivir el tipo de vida correcta, pero también se nos dice que compartamos nuestra fe. Debemos contarle a un mundo perdido lo que Jesús hizo por nosotros. Y eso es el testimonio. Cuente su testimonio. Eso es evangelizar, lo que Jesús ha hecho por usted. Mira, yo era de esta manera, yo era de esta manera, y mira cómo Cristo me ha cambiado ahora. Ahora soy esto. Y esa persona que cambió a mí es la que yo quiero que tú conozcas. Eso es evangelizar, hermano. No basta con mostrarlo, también debemos decirlo, hablarlo. Y voy a leer Marcos 16:15. Marcos 16:15. Y les dijo, y aquí sigue otro imperativo, ¿no? Ir por todo el mundo. ¿Y qué es lo que hay que hacer? No alcanzo a ver esa palabra, hermano. Y predicar, ¿no? Predicar, ¿qué cosa? El evangelio a toda criatura. El que muchas veces no queremos predicar el evangelio, queremos predicarlo a nosotros, pero esa no es la orden. La orden es predicar el evangelio a toda criatura. La palabra predicar proviene de la voz, de una voz que significa anunciar. Anunciar. La palabra predicar es un verbo en tono imperativo en tiempo presente, voz activa, es decir, hacerlo en todo momento. Predicar, voz activa, hacerlo en todo momento. El imperativo significa una orden. Como ya les expliqué, está en voz activa y significa que se debe participar en la ejecución esta orden ya. Nuestro deber entonces es contarlo, predicarlo. Si el Señor, y escuche bien esto, hermanos, y los que nos miran por el internet, si el Señor, y escuche bien, simplemente nos salvó para mantenernos fuera del infierno, porque cuando usted acepta a Cristo como su Señor y Salvador personal, usted sale de las garras de Satanás, sale del infierno. Entonces, ¿qué haría Jesús? Nos habría llevado al cielo tan pronto como nos salvó. ¿O no les parece? Eso habría hecho. Si Jesús, Dios, cuando nos salvó, nos saca de las garras del infierno y nos llevaría al cielo, pues. Si nos hubiera salvado para adorarlo y alabarlo, entonces nos habría llevado directamente al cielo a adorarlo y alabarlo. Él nos salvó para que tuviéramos una historia que contar, un testimonio que predicar. Para eso nos salvó. Porque si Dios hubiera querido que los ángeles evangelizaran esta tierra, hubiera utilizado a los ángeles. Pero Él no dejó a los ángeles para que hagan esto, nos dejó a nosotros. Nosotros somos los encargados de evangelizar esta tierra. Nos deja aquí para que podamos contar la historia. ¿Cuál historia? La que Jesús vino a darle a los apóstoles. Nos salvó para usarnos en este mundo para ganar a los perdidos. Esa historia es la que tenemos que contar. Y Santiago 5:20. Santiago 5:20 está por ahí al lado de Hebreos, al final de su Biblia. Y Santiago 5:20 dice lo siguiente. ¿Ya estamos ahí? Muy bien. Dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitudes de pecados. Ahí está, esa es nuestra responsabilidad, hermano. Predicar el evangelio para salvar a los que están yendo al infierno, y de esta manera
vamos a cubrir multitud de pecados. El honor más grande que Dios puede dar se lo otorga al que guía a otro a Cristo. El honor más grande que Dios puede dar se lo da, se lo otorga a todos los que se convierten en evangelistas, guiando a otros a Cristo. Porque el que lo hace consigue nada menos que participar en la obra de Jesucristo, en la obra de Jesucristo, el Salvador de la humanidad. Y en segundo lugar, tenemos un mensaje divino. Y voy a leer Mateo 28:20. Tenemos un mensaje divino. Mateo 28:20. Enseñándoles, ¿cuál es el mensaje? Que guarden todas las cosas que os he mandado. Y entre esas, la última es la gran comisión: evangelizar. Y he aquí, ahí está la promesa. Si hay algún cobarde, algún medroso que no quiera hacerlo, dice ahí la promesa: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No hay marcha atrás. Tenemos que ser evangelistas. Jesús les dice a sus seguidores que compartan un mensaje específico, que guarden todas las cosas que Él nos enseña. Y ese es el mensaje que tenemos que predicar. No lo que yo creo, ni lo que yo sé, ni nada de eso. La Biblia, porque la Biblia es el mensaje que Él nos ha dado. Nosotros tenemos que predicar en la Biblia. La Biblia. Y la tenemos que hacer con temor y temblor, porque no es nuestra palabra, es la palabra de Dios y no nos pertenece. Sin adulteraciones, transparente como Él es ella. Así es que hay que predicar la Biblia. Jesús vino a este mundo para hacer realidad el Evangelio. Vino a este mundo para morir en la cruz y resucitar de entre los muertos y abrir un camino de salvación eterna para todos los que reciban a Él en su corazón. Y eso es lo que tenemos que predicar. Jesús vino a este mundo como el Salvador de los hombres. Y voy a leer Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y quiénes eran los que estábamos perdidos? Nosotros. En nuestros delitos y pecados estábamos perdidos. Pero Él vino a este mundo para salvarnos. Y eso es lo que usted tiene que contarle al mundo. Vino para abrir un camino para que los pecadores llegaran a Dios. Logró todos los propósitos que tenía que ver para venir a este mundo. Vino a salvarnos y a darnos un mensaje de salvación, que pudiéramos compartirlo a sí mismo con otras almas perdidas. Nuestro mensaje no es un mensaje sobre nuestra iglesia o sobre nuestra denominación. No se trata de nuestro predicador o de nuestras normas, nuestra vestimenta, nuestra música o nuestra liturgia. Eso no es nuestro mensaje. No se trata de nuestro estilo o de nuestra liturgia de adorar a Dios. Eso no es nuestro mensaje. Todos esos son importantes, pero ninguno de ellos puede salvar un alma perdida destinada al infierno. Nada de eso puede salvar un alma perdida destinada al infierno. Nuestro mensaje es un mensaje sencillo. Es un mensaje de esperanza para los heridos, un mensaje de paz a los atormentados, un mensaje que se llama Evangelio y es el poder de Dios para salvar al mundo. Ese es el mensaje que tenemos que predicar. Y voy a leer Romanos 1:16. Romanos 1:16. Palabras de Pablo.
Para aquellos que dicen, no, el ministerio de evangelismo yo no quiero ir porque yo no tengo el don de predicar, yo no tengo el don de hablar, me da vergüenza que me tiren en la cara el folleto que estoy entregando. Bueno, miren lo que dice Pablo, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder, potencia de Dios, ¿para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, claro, lógicamente, porque Dios manda a su Hijo primeramente a los judíos, pero como los judíos no quisieron escucharlo, lo rechazaron, lo crucificaron, va también a los gentiles y allí estamos nosotros también somos los gentiles. Es un mensaje que toda persona en el mundo necesita escuchar. Es un mensaje que es universal en su aplicación. Es un mensaje que tiene el potencial de cambiar cualquier vida que se arrepienta sinceramente. Y Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué pasó? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y cuál es la condición para que seamos hijos de Dios? Creer. Creer sin ver. Creer sin ver. Muchos dicen, no, yo quiero ver para creer. Usted tiene que creer para que vea el poder de Dios en su vida. Y voy a leer. Compartir el evangelio, hermanos, es tan fácil como decirle a la gente perdida lo que Jesús hizo por mí y lo que Jesús hizo por usted. Y lo puede hacer también para aquellos que lo escuchan. Y voy a leer Marcos 5, 19 y 20. Marcos 5, 19 y 20. Aquí había Jesús sacado los demonios de una persona que estaba en los cementerios y se dañaba y todo lo demás. Y miren lo que pasa con este endemoniado. Marcos 5, 19 al 20. Más Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, porque este endemoniado quería seguir a Jesús una vez que fue sanado. Y Jesús no se lo permitió. ¿Y qué fue la orden que le dio? Vete a tu casa, ahí está el orden de la evangelización. Vete a tu casa en primer lugar, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿A quién tenía primeramente que evangelizar? A su casa, a su familia. Y versículo 20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis. Decápolis es ciudad, 10 ciudades, Deca y Polis ciudad, 10 ciudades, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Pero ¿dónde empezó su evangelización este endemoniado? En su casa, y se convirtió en el primer misionero en ir a predicar a Decápolis, las 10 ciudades ahí. ¿Se dan cuenta? Este hombre fue poseído por demonios, pero ahora era un ejemplo viviente del poder de Jesús en su vida. Y en tercer lugar, tenemos una visión divina. Versículo 19, Mateo 28, 19. Tenemos una visión divina. Y Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, y ahí da la fórmula bautismal, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestra misión, hermanos, es para todas las personas del mundo, todas. Nuestro campo misionero es el mundo entero. Dios puede llamar a alguien de esta congregación para que se vaya a un determinado país y llegue a cierto grupo de personas y predique. También es posible que Él nunca
te llame para que vayas a otro país a contar la historia de salvación, pero sí espera que cuentes en dónde vives, de dónde Dios te sacó. Él espera que nos acerquemos a toda persona sin tener en cuenta su etnia, su raza, su pasado, su estilo de vida, su posición económica. A toda persona. Si son pecadores, son candidatos para escuchar el mensaje de la cruz. Si están perdidos, necesitan urgentemente a un Salvador. Si no lo conocen, lo necesitan, y nosotros hemos sido autorizados y ordenados para alcanzarlos. ¿Estamos cumpliendo o no la gran comisión? Es la pregunta. ¿Estamos cumpliendo o no la gran comisión? ¿O somos culpables ante Dios de cometer la gran omisión? ¿En cuál de los dos grupos estamos? Y en cuarto lugar, tenemos un mentor divino, y voy a leer el versículo 20, Mateo 28:20, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Se nos promete su presencia. He aquí yo estoy contigo siempre, dice Jesús. Cuando estás parado allí compartiendo el Evangelio en una esquina con ese amigo o con algún otro, el Señor mismo está allí con cada uno de ustedes, porque esa es la promesa de Él. Siempre que te estés predicando el Evangelio, tú vas a estar al lado de Cristo. Él te ayudará, Él te capacitará, Él te dará el valor y lo usará si simplemente estás dispuesto, lo obedeces y comparte el Evangelio con los demás. Él te ayudará a decir lo que necesitas decir cuando se presente la oportunidad de testificar. Muchas veces no evangelizamos. ¿Saben por qué? Porque lo queremos hacer en nuestras fuerzas y no en las fuerzas de Dios. Cuando nos depositamos 100% en Dios, es Dios el que hace la obra por medio de nosotros. Se nos ha prometido su poder. Y el 18 dice, Mateo 28:18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, todo poder me es dada en el cielo y en la tierra. Todo poder en el cielo y en la tierra me es dado, le dice Jesús. Y también en Hechos 1:8, ¿se recuerdan? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿En dónde? Y aquí también está el orden de la evangelización. En Jerusalén, nuestra casa, nuestra ciudad, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando somos fieles en compartir su mensaje del Evangelio, podemos estar seguros que Dios usará su mensaje para su gloria. Él tomará nuestras débiles palabras y les dará poder. ¿Sí? El Espíritu de Dios tomará nuestros esfuerzos y usará las palabras que compartiremos para convencer los corazones de los perdidos. Pero no es nosotros, es Dios usando un vaso de barro para transformar otra vida. Hermanos, el tiempo se acaba y la segunda venida de Cristo se acerca. Esto nos debe ofrecer un santo estímulo para predicar la palabra, para testificarla, para dar a conocer nuestra fe con mayor fidelidad. Pablo exhortaba a su joven llamado discípulo Timoteo, ya en su segunda carta, ya al final de su vida, cuando estaba preso en Roma y ya iba a ser guillotinado,
y le escribe esta carta a su joven discípulo Timoteo y les dice, en la segunda carta, capítulo 4, versículo 1 y 2, le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Le dice aquí Pablo: mira, Timoteo, pongo de testigo a Dios y al Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y aquí está lo que le dice, versículo 2: que prediques, ¿qué cosa? ¿Cuál palabra? Nosotros, la Biblia. Que prediques la palabra. ¿En qué momento? A tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Recomendación de Pablo: prediques la palabra. No que te prediques a ti, prediques la palabra. Debemos vivir y servir al Señor conscientes de la inmensidad del regreso de Él, porque Él viene, es un inminente regreso de nuestro Señor. Desde la perspectiva bíblica, el tiempo es corto, la necesidad es grande, por lo tanto la tarea es urgente. Muchos hombres y mujeres se dirigen hacia una condenación eterna y deben ser advertidos del peligro. Y esta es una responsabilidad de cada uno de nosotros como creyentes. Tenemos que ser atalayas. Seguramente la iglesia de Cristo ha fallado por caer en dos extremos igualmente dañinos, y estos extremos son muy dañinos, hermanos. Se los voy a nombrar: conformarse al mundo o separarse completamente de él. Muchas iglesias, por tener sus auditorios llenos, se han amoldado al mundo, y la gente va ya a entretenerse y no va a instruirse. Han botado la instrucción bíblica por el entretenimiento. Han desechado la palabra para llenar sus auditorios y tener una audiencia cautiva rumbo al infierno, escuchando como comezón lo que ellos quieren escuchar y no lo que Dios les dice en su palabra. La iglesia es un pueblo que ha sido llamada a salir del mundo a fin de adorar a Dios. También ha sido nuevamente enviada al mundo a fin de dar testimonio de la fe en Cristo. Nosotros salimos del mundo cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal y nos congregamos en la iglesia. Pero esta iglesia, una vez reunida, tiene que salir nuevamente al mundo para evangelizar. Si nos retiramos del mundo para disfrutar egoístamente las bendiciones recibidas, es obvio que la misión resulta imposible por cuanto perdemos el contacto con las demás personas. El Señor Jesucristo explicó cuál debería ser la forma correcta en que la iglesia se relacione con el mundo. Y vamos a la Biblia. Juan 17, voy a leer los versículos 15 al 18, y aquí está la fórmula que Jesús nos dejó a nosotros. ¿Cómo es que tenemos que relacionarnos con el mundo? Y Juan 17, 15 al 18 tiene la respuesta. ¿Cómo la iglesia se tiene que relacionar con el mundo? Ya estamos ahí. Dice Jesús: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Mire, esta era una oración de Jesús a su Padre y todo lo que Jesús le estaba pidiendo a Dios. Debemos recordar, hermanos, siempre que Dios nos ha escogido
y guardaron para un servicio especial, que es amarle, obedecerle y traer a otras personas que hagan lo mismo que hicimos nosotros. No somos de este mundo, pero estamos para evangelizar este mundo. ¿Por qué muchos cristianos no evangelizan? Y ya vamos a terminar, y escuchen bien esto, que tal vez usted se centre en estos 5 puntos que voy a decir en esta parte. Tal vez algunos de ustedes estén en esto y por eso no evangelizan. ¿Por qué muchos cristianos no evangelizan? Podemos pensar en varias razones por las que probablemente muchos cristianos no comparten el evangelio con otras personas y no quieren saber nada del ministerio de evangelismo. Número 1, no sé si esta sea su razón, por mundanalidad y un testimonio inadecuado. La falta de coherencia entre el mensaje que predicamos y la vida que vivimos nos obliga en ocasiones a callarnos, porque unos somos dentro de la iglesia y otros somos fuera de la iglesia. Y la gente dice, para yo ser igual que ese hermanito, mejor estoy como estoy. Necesariamente el cristianismo debe parecerse a aquello de lo cual estamos hablando, porque en muchas ocasiones, antes de escuchar lo que decimos, las personas ven cómo vivimos. Las personas ven cómo vivimos. ¿Por qué muchos cristianos no evangelizan? Número 2. Solo son 5, hermanos, no se asusten. ¿Por qué no evangelizamos? Por falta de convicción personal. Evidentemente el predicador que duda no convence a nadie. Está tenebroso, aquí no sabe qué hablar, le tiembla la voz y todo lo demás. Es necesaria la fe en la predicación de la palabra de Dios. Pablo estaba plenamente convencido del poder que tenía el evangelio para salvar a cualquier persona que llegue a creer. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero para alcanzar este tipo de convicción, primero, es necesario que la palabra quede guardada en aquellos que la predican. ¿Cómo usted va a convencer a alguien si ni usted está convencido de lo que predica? Número 3. ¿Por qué muchos cristianos no evangelizan? Por temor a la gente y a un posible rechazo. Y número 4, ¿por qué muchos cristianos no evangelizan? Por la indiferencia y el menosprecio con que la gente trata los asuntos espirituales. Cuando hablamos con ellos, muchas veces nos da la impresión de que están como anestesiados, parecen incapaces de mostrar ningún interés en la evangelización. No, eso le corresponde al pastor, eso le corresponde al ministerio de evangelismo. Yo no soy de eso porque Dios no me ha dado a mí ese don. Ante una situación así, nos sentimos desanimados para comenzar una conversación evangelística con alguien que no conoce de Cristo. Y número 5, ¿por qué muchos cristianos no evangelizan? Por un espíritu derrotista. Muchos piensan que la gente no les va a escuchar y que por lo tanto es inútil evangelizar. Por supuesto, a esto hay que añadir la falta de confianza en el poder de la palabra y en la obra del Espíritu Santo.
por estar involucrados en otras actividades, por ejemplo en la obra social, que en la actualidad goza de mayor prestigio que la evangelización. La obra social. Y no, hermano, cuando se iba a evangelizar y se llevaba cosas de comer a las personas que se evangelizaban, había un grupo de hermanos que iban. No estoy dando un testimonio, estoy dando una referencia nada más. Entonces se llevaban unos cartones ahí con algo que dar. Y bueno, la mayoría de los hermanos estaban ahí ayudando a evangelizar, a hablar, a dar un tratado. Pero había uno o dos hermanos que no hacían nada. Nada, no hacían nada. Pero en el momento de decir vamos a entregar los sándwiches, los almuerzos, todo, ahí sí corrían a dos manos. Indiferentes a la evangelización, pero sí muy contentos en la obra social. Y muchos quieren integrar el ministerio de evangelismo solo para repartir lo que se lleva. Y jamás reparten lo que deben repartir, el evangelio, la predicación de la palabra. No olvidemos que en muchas ocasiones este tipo de labor, si bien es muy buena y necesaria, no siempre incluye una predicación clara del evangelio. Porque muchas veces queremos tener gente aquí porque se les da y no por la palabra. Por falta de perseverancia, muchos cristianos tienen un buen comienzo, pero las dificultades y todo lo que va en el camino termina por frenarlos. Es imposible ver frutos sin perseverancia. Es imposible ver frutos sin perseverancia. Pero no tener confianza en Dios, en todo lo que Él puede hacer para poder salvar a un hombre pecador. ¿Cómo concluimos este mensaje, hermano, en esta mañana? No quiero herir sentimientos de nadie, pero aquí están los hechos. Nos hemos preocupado más por los edificios que por las personas. Y estamos más interesados en nuestra comodidad personal que en aquella persona que se está ahogando en el mar del pecado. Me temo que la gran comisión se ha convertido en la gran omisión en muchas de nuestras vidas. Eso puede cambiar y debe de cambiar. Cambiará solo cuando vayamos al Señor y le pidamos que cambie nuestros corazones. No hay más tiempo que perder. Únete a esta gran comisión. Vamos a predicar el Evangelio. Vamos a ser discípulos. Estamos necesitando hombres y mujeres para esta gran labor. Y es el compromiso de nosotros desde hoy en adelante, convertirnos en lo que realmente Dios nos dejó en esta tierra, a evangelizadores de la palabra de Dios, cumpliendo así la gran comisión. Amén. Oremos. Padre, te pedimos que nos perdones y limpies nuestros corazones. Limpies nuestros corazones de la indiferencia. Y desde ahora en adelante, Padre, queramos obedecer el mandato expreso que usted dejó a cada uno de nosotros. Cumplir la gran comisión. Desde ahora, por el poder de tu Espíritu, te rogamos que nos llenes de pasión y amor por las almas perdidas y nos uses a nosotros para salvación de aquellos que están lejos de ti, empezando con nuestra familia, nuestros familiares. Perdónanos, Padre, y ayúdenos a serle fiel
y empecemos a obedecer y predicar las buenas nuevas de salvación. Rogamos por la silla vacía, que debería estar llena, pero por nuestra negligencia e indiferencia no está llena. Rogamos por tu pueblo, Señor, que tenga un avivamiento y amor por los perdidos, y que cada día te esperemos haciendo tu voluntad, y tu voluntad es hacer cumplir la gran comisión. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Una exhortación a la gran comisión. Que este tema nos haga reflexionar y nos haga meditar de que no estamos solos. El Señor estará a nuestro lado, ayudándonos a predicar a través de su palabra, obrando en milagros y compartiendo con los más necesitados. El himno que vamos a cantar es el himno número 247, que lleva como título Una voz resuena de Amas. Estamos infinitamente agradecidos por habernos permitido recordar su sacrificio en la cruz, que no deja de tener el valor importante si nosotros predicamos su última decisión: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Señor, nuestra misión en esta tierra es predicar a todos los perdidos, empezando por nuestra Jerusalén, nuestra casa. Que todos aquellos familiares que aún no te conocen puedan llegar al conocimiento de tu verdad. Y ahora, Señor, el amor de Cristo y la participación del Santo Espíritu de Dios sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.